Hola, bienvenidos y bienvenidas a tu video del canal. El día de hoy, que es, pues ya se quedó como el martes de reflexión de películas, series, libros, lo que sea, que hasta ahorita van por las películas, pero si tienen sugerencias de series, animes, revistas, libros, pues háganmelo saber y ya iré diciendo yo los respectivos análisis, pero el día de hoy, como ya lo estarán viendo en el título, pues quiero hablar de La Naranja Mecánica, no del libro, sino de la película que dirigió Stanley Kubrick, que es una adaptación de un libro homónimo. Es una película que a mí se me hace muy interesante, creo que aborda temas que aunque la película ya tiene sus años, nunca he sabido exactamente qué fecha se grabó y se publicó la película, pero ya tiene sus años y sin embargo hay temas que toca que creo que siguen vigentes y pues eso está para asustarse, la verdad, porque en lugar de que las cosas estén cambiando se están volviendo mucho de ese lado y de una forma muy realista, o sea, la película que es una ficción no está superando la realidad, que es lo realmente preocupante, pero bueno, decirles antes de empezar tal cual con la reflexión y el análisis, que es una reflexión y un análisis personal, subjetivo, no lo tomen como la única visión de la película puede tener muchas visiones, de hecho las tiene, pero me gustaría poder abordar la mayoría de esas visiones, ¿no? Porque creo que tiene mucho de qué cortar, por así decirlo, ¿no? Se puede cortar desde muchas perspectivas el abordaje de esta película, pero, o sea, decirles eso es subjetivo, saquen sus propias conclusiones, si tienen comentarios al respecto, quieren hacerme saber lo que ustedes piensan, sus dudas, háganmelo saber en la caja de comentarios. Y también advertirles que pues es una película fuerte, ¿no? O sea, que lo dije, ya tiene sus años, pero aún así tiene un nivel de violencia pues bastante alto, diría yo, bastante explícito a veces. No es una película de gore, por así decirlo, pero sí toca temas muy duros, ¿no? Entonces, bueno, también tengan en cuenta que no es un resumen, solamente contaré algunas escenas que me parecen relevantes, pero bueno, como les decía, creo que esta película tiene muchos abordajes, puede tener muchas reflexiones, ¿no? La primera es, por ejemplo, desde mi campo, la psicología, se le puede ver a primera vista como una crítica al conductismo, ¿no? Les repito, no recuerdo exactamente la fecha, pero según yo es una película de los 70s, de los 80s, que es cuando el conductismo fue que tuvo un auge bastante fuerte, ¿no? Entonces, desde el lado como estrictamente psicológico, como muy enfocado a los enfoques, se puede ver como una fuerte crítica al conductismo, ¿no? Por lo que plantea del método, el método, ¿cómo se llamaba el método? El método Ludovico, el que le aplicaron a Alex, ajá. Eh, Dudé un poco porque cuando hablo de Ludovico a mí se me viene a la mente el baboso de Derbez con la familia Peluche, pero sí es el método Ludovico, que es lo opuesto. Este güey de Ludovico Peluche pues es un baboso, ¿no? Babetas en toda la expresión de la palabra, y el método Ludovico es lo más maquiavélico, sádico que pueda existir. Entonces, bueno, eh, eso es a lo que quiero llegar. O sea, la película se puede interpretar, si se ve de una manera muy reduccionista, muy psicológica, por así decirlo, como una fuerte crítica al conductismo, pero creo que aborda muchas más cosas. Sí es una crítica al conductismo, y en esa misma crítica creo que se aborda mucho, o se plantea ahí mismo en esa crítica, una crítica, valga la redundancia, a las cuestiones de poder, a las relaciones de poder que se establecen entre pacientes médicos, entre pacientes terapeutas, ¿no? Porque la cuestión del conductismo tiene mucho que ver con una cuestión de alguien que implementa castigos o implementa recompensas, pero desde ahí se está hablando ya de una situación o de una posición de poder, ¿no? Que siempre deja desventaja a la otra persona, ¿no? Ahora, entiendo que el conductismo ha evolucionado mucho, que ha tomado de otras corrientes, ¿no? Que está el cognitivo conductual, que es mucho más apegado al humano, por así decirlo, a lo ético, pero vaya, en ese momento creo que no se escapaba de esa crítica y tiene que ver con eso, nos estaba explorando bastante las relaciones de poder ahí. Y eso se traslada a otras partes, ¿no? O sea, creo que también otro de los temas importantes de la película es precisamente cómo la justicia
pues en realidad es una ilusión. O sea, el tema de la justicia es que se imparte justicia dependiendo de quiénes son las personas o quiénes están en el poder, ¿no? Una de las cuestiones muy interesantes de la película es que pareciera que al protagonista Alex como que le toca una cucharada de su propia medicina, por así decirlo. Todas las personas a las que llegó a agraviar de manera muy fea en algunos casos, todos pudieron desquitarse de él en mayor o menor medida, ¿no? Tanto sus camaradas, sus droguis, como él le decía, como el vagabundo al que golpean, como al señor cuya esposa viola, ¿no? Y que muere precisamente por esta situación. O sea, todos pudieron, por así decirlo, desquitarse en mayor o menor medida, ¿no? Y creo que eso es muy interesante porque plantea también la cuestión de la venganza, ¿no? La venganza como un medio cuando la justicia falla, ¿no? Que eso pasa mucho en nuestro país también. Y les decía la cuestión de la justicia, ¿no? De cómo este tipo, que es altamente destructivo para la sociedad, pues al final acaba completamente redimido simplemente por una cuestión de conveniencia por el partido de poder en turno, ¿no? Ese es un punto bien interesante porque creo que deja ver como precisamente las cuestiones de la justicia, de la impartición de justicia, de quiénes son beneficiados en cierto momento, pues simplemente tiene que ver con las cuestiones de poder, ¿no? Y es un simple, no tan simple. También creo que aborda muy bien las cuestiones sociales, familiares. Tal vez las sociales y familiares se ven un poquito disminuidas, pero vaya, también creo que lo aborda claramente, ¿no? Desde la cuestión de cómo vive Alex, ¿no? Las cuestiones familiares, las dinámicas familiares. Tiene unos padres muy laxos, en lugar de coladeras parecen embudos con un boquete de este tamaño. Todo les pasa, o sea, todo lo que este güey haga o deja hacer, ellos lo permiten, ¿no? A mí lo que siempre me ha llamado mucho la atención de la película es cuando se ve que después de esta noche de destrucción total, va llegando a su casa y es un edificio que está en las peores condiciones posibles, ¿no? Está llegando, hay un chorro de basura, el edificio está pintarrajeado, el elevador no funciona, o sea, él vive en una colonia, por así decirlo, acá en nuestro país pobre, ¿no? O sea, eso ya dice mucho del porqué de tanto desmadre de este güey, ¿no? Y no digo desmadre nomás de ritas para afuera, o sea, es que este güey no tiene madre, o sea, tiene una madre, pero simbólicamente tiene una madre y un padre muy ausentes, muy laxos, sin ninguna actitud, ni ninguna motivación, ni ganas de ponerle algún alto a este tipo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que va abordando la película. O sea, aborda muchos temas, pero lo hace de una manera magistral. Sí, soy fan de Stanley Kubrick, sí me gustan mucho sus películas, como El Resplandor, por ejemplo, que es muy buena. Full Metal Jacket, que igual es muy buena. Odisea del Espacio también es muy buena. Bueno, eso ya es un tema para otro video, pero ese es el punto. O sea, que logra abordar cosas muy interesantes, cosas que en ese momento eran actuales y que siguen siendo actuales, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya planteé como algunos de los escenarios que la película permite como abordar. Yo quiero empezar precisamente con la cuestión social y familiar, porque siento que van de la mano y sí siento que son la base, ¿no? Creo que también hablando de una cuestión psicológica, la mayoría de mis colegas, no es por hacerlos menos, pero sí por decir que son muy obtusos de mente, por no decir que son trogloditas, muchos dirían o se aventarían la cuestión del diagnóstico de decir que es un psicópata, ¿no? Pero también creo que es una cuestión muy reduccionista, o sea, es muy fácil decir que Alex actúa como actúa simplemente por una cuestión de condicionamiento o por una cuestión eh, neurológica o fisiológica o orgánica, como ustedes lo quieren llamar. O sea, creo que aquí hay un contexto bien interesante, ¿no? Para empezar, lo que les decía, el contexto de Alex es un contexto de un joven que está viviendo una realidad muy dura. O sea, aunque él parezca que no la padece, que al contrario la disfruta, es porque él ha podido encontrar disfrute en eso, pero yo más con disfrute lo llamaría un goce, o sea, una cuestión del dolor, de su propio dolor que se expresa de muchas formas, ¿no? Eh, Como les decía, la escena en la que él llega a su casa y se ve una casa, o sea, un edificio pobre, no es como, a lo mejor se va a escuchar un poco gacho, pero ustedes disculparán si viven en estas condiciones. A mí me recuerda mucho este edificio como los edificios
estilo Infonavit, que son muy viejos, ¿no? Como donde viven chingos de familias y tú vas pasando o entras y están igual pintarrajeados, las canchas están hechos un desmadre, hay banditas por todos lados, se venden drogas, balacean, se putean ahí, o sea, eh, es como esta cuestión como que no nos es tan ajena esta realidad, ¿no? Y creo que por eso uno puede llegar a comprender que, pues precisamente, él vive en una situación muy similar, ¿no? O sea, llega, es una casa, es un departamento, entiendo también como muy pequeño, como de interés social, pues, en esta como muy evidente decadencia, pobreza y olvido, o sea, porque esa es una parte muy importante. Esta casa en donde él vive, este edificio donde él vive, está olvidado por la sociedad, por el gobierno, ¿no? Que eso es lo interesante, que el gobierno cuando a él le ve fruto, le puede sacar un fruto, una conveniencia, es cuando ya se fija en él, ¿no? Pero mientras no, mientras él está olvidado. Y por así decirlo, el único ojo supervisor que llega a tener de vez en cuando, porque se dan a entender, es este pues, supervisor que tiene, ¿no? Este como oficial de, como para menores, ¿no? Porque, bueno, él llega a su casa, tiene estas características, es una casa obviamente pequeña y no son sus papás, o sea, él llega prácticamente la madrugada, amaneciendo, creo que llega amaneciendo. Sus papás no dicen nada, no chistan nada. Cuando ya es la hora de que se vaya a la escuela, ah, se saca la excusa como más tonta de me duele la cabeza y entonces con eso tienen suficiente para no preguntarle nada más, no entrar a verlo. O sea, son padres que nunca están, o sea, que no ponen ningún límite porque nunca están. Pero también creo que eso se entiende hasta cierto punto, porque, ojo, se entiende, no se justifica, pero se entiende. Porque sí recuerdo que hay una parte en donde dicen como que uno de los dos padres o ambos padres llevaban turnos muy pesados, como que trabajaban en una fábrica o algo así, en algún lugar así. Entonces, como que doblaban turnos o tenían turnos muy pesados, ¿no? Entonces, son personas que se la pasan trabajando mucho tiempo porque no tienen la economía para no hacerlo, ¿no? Que también es una situación que aquí en México conocemos muy bien, donde a veces ambos padres, o, bueno, la realidad de México es que el padre es una figura muy ausente, y ese es un tema que igual lo abordaré en otro video. Pero la realidad de México es que, primera, los padres son ausentes, primera, porque la figura paterna muchas veces físicamente no está. Esa es la realidad. Y la madre, eh, pues también es ausente, pero no tanto por una cuestión de decisión propia. No es como que aplique lo que muchos padres dicen de voy por cigarros y se va a 30 años y luego ya llega chillando, arrepentido porque se está casi muriendo. Bueno, cosas así. Y entonces la madre hasta cierto punto pues puede llegar a tener ciertas redes de apoyo, ¿no? Que la hermana, que los propios padres, y entonces no es raro ver personas que viven en una casa con abuelos, tíos, todos juntos, ¿no? Pero con muchos padres ausentes, no son muy pocas las figuras paternas que están ahí. Y entonces estoy diciendo todo esto porque precisamente no es una realidad tan ajena a nosotros, que por una cuestión de pobreza, de carencia, de nulos apoyos por parte del gobierno estatal, federal, lo que ustedes quieran, pues no pueden estar ahí, ¿no? Y en el caso de México, por lo menos estas familias que son más extensas, que no necesariamente son muégano, son extensas, hay que ver cada caso para poder definirlo, ayudan a tener un poco más de apoyo, ayudan a tener un poquito más de soporte para la crianza con los niños, ¿no? En el caso de Alex, no es así. En el caso de Alex, este tipo pues vive muy solo, o sea, en realidad está muy, muy, muy solo, ¿no? Y creo que ese es un componente muy, muy importante para la forma en la que Alex vive y lleva su dolor y lo pone en la práctica, ¿no? No se ve, pero si ustedes quieren tener una referencia similar, y la voy a mencionar así para que ustedes la puedan ubicar, por ejemplo, tenemos que hablar de Ezra Miller, tenemos que hablar de Kenny, porque sé que igual está así, pero bueno, tenemos que hablar de Kenny. Hay un punto muy importante ahí, por ejemplo, el padre sí está, o sea, es una familia, ¿no? Como la típica familia americana, muy bonita, ideal, padre, madre, un hijo mayor, un hermano, o sea, está como esta familia, como esta estructura, ¿no? Pero aquí el caso
es que la madre no deseaba tener a Kevin, ¿no? Y esa falta de deseo materno, el tenerlo simplemente por darle gusto al padre o por lo que dirá la sociedad, pero a lo que voy es esa falta de vínculo, esa falta de deseo, esa falta de amor, aunque muchos piensen que no, sí afecta muchísimo, eso sí puede generar una cuestión de alguien muy destructivo con la sociedad, con las mujeres, y eso Alex lo tiene muy marcado. Alex es muy destructivo con las mujeres. No digo que con los hombres no, pero que con las mujeres se nota esa hazaña. Y se nota, por ejemplo, cuando viola a esta mujer en frente de su esposo, cuando llegan ahí como en las afueras de la ciudad en el carro, se meten y se pone a cantar la de I'm Singing in the Rain, que es, pues es una escena muy fuerte, precisamente por eso, por la hazaña con lo que lo hace. O sea, tanto quiere dañar al hombre, pero lo que le hace a la mujer es especialmente vil. Y por ejemplo, al final de la película, esa escena a mí se me hace muy importante. Cuando lo están fotografiando todos los medios y está al lado de este baboso que es del partido político y le resuelve la vida porque le interesa quedar bien con el público. Y entonces lo está abrazando y todo, y entonces como que este güey se va en su fantasía, ¿no? Y en su fantasía lo que se ve es este güey violando a una mujer en frente de muchas personas, ¿no? En la nieve y todos abrigados y ellos desnudos, pero él está violando porque claramente se ve como ella está forcejeando con él, ¿no? Y todo el mundo la aplaude, entonces creo que eso también dice mucho de cómo él tiene esta hazaña, ¿no? Esa cuestión de la violación tiene que ver obviamente con una violencia, ¿no? Y cuando hablamos de una violencia sexual, estamos hablando de una cuestión que involucra precisamente estas cuestiones, aunque mucha gente no lo quiera ver así, estas cuestiones del Edipo, ¿no? De estas cuestiones de lo que la relación con su madre le dejó a él o le heredó, por así decirlo, o lo marcó, que creo que va todo de la mano. O sea, creo que él es un chico, un hombre, porque como que su edad entiendo que ni siquiera llega a los 18 años, porque está como en esta como libertad condicional y justamente, y esa es otra escena, precisamente con otra mujer, donde mata a la mujer del rancho de salud. eh, por ese asesinato es cuando ya lo tratan como mayor de edad y lo mandan a la cárcel, ¿no? Entonces, si se van dando cuenta, ahí va como un patrón muy claro de violencia hacia la mujer, ¿no? Pero les repito, creo yo que tiene mucho que ver con esto, con esta estructura familiar eh, muy laxa, muy permeable, sin nada de apoyo, nada de estructura, nada de reglas, nada de límites, y que muy probablemente no, ni siquiera querían a Alex, ¿no? O sea, no lo dicen, pero en un ejercicio de imaginación, de empatía, bueno, una pareja que no puede a lo mejor subsistir de la mejor forma solos y ahora se embarazan, pues ese niño no va a ser muy bienvenido, que digamos, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto muy importante de destacar, o sea, que la relación familiar que Alex tiene es precisamente el caldo de cultivo y el caso o el caldero para que se vaya cocinando toda esta historia tan violenta, ¿no? Ahora, en la cuestión social, pues bueno, lo que acabo de decir creo que va muy de la mano, o sea, precisamente por esta falta de apoyo, de estructura social donde puedan conseguir un trabajo bien pagado que además les permita tener espacios para estar en familia, pues no le permiten a Alex estar ahí, ¿no? Y además de eso, en la cuestión social, pues también vemos que Alex es un chico que al vivir en esas condiciones, pues también ha buscado la forma de satisfacer sus necesidades, sus placeres, sus deseos de la forma más rápida e inmediata posible, ¿no? Porque también creo yo que eso es lo que pasa mucho en lo que plantea la película a nivel social, y eso también es lo que pasa mucho en nuestra sociedad aquí en México. Creo que eso es lo que muchos pierden de vista. O sea, por ejemplo, estas campañas todas taradas de no te drogues y si te drogas te haces daño, eso ya todos lo sabemos. O sea, el problema no es eso. El problema, o sea, sí es un problema que las personas se drogan, pero el problema es por qué se están drogando. Ese es el verdadero problema. O sea, si las personas no tuvieran necesidad de drogarse, no existiría un mercado. O sea, siempre que haya una demanda va a haber una oferta y la va a proveer uno, y si ese uno cae, lo van a proveer otros dos. O sea, la cuestión del narcotráfico, y eso es a lo que quiero llegar, es muy compleja y es muy complicada precisamente porque tiene que ver con cuestiones sociales, personales, familiares, culturales. Es una red muy intertejida, muy amplia, muy compleja, y que un factor muy importante es
qué tanto la persona puede lidiar con la frustración de su vida. Y ojo, no es una cuestión de fuerza, de voluntad, de echarle ganas o estas tonterías, ¿no? Es una cuestión de qué tanto la realidad que enfrentan muchas personas es una realidad muy, muy frustrante, es una realidad desesperanzadora, es una realidad angustiante, es una realidad de pobreza. O sea, yo sí creo eso, por lo que yo he podido escuchar en la consulta, lo que veo día a día. La realidad es que la sexualidad, la pobreza y la religión sí creo que marcan por igual a una persona que vivió momentos de pobreza muy fuertes, es algo que se queda ahí, ¿no? Y digo todo esto porque precisamente, o sea, muchas veces por ya no poder tolerar esa frustración, por no saber si va a comer o no, si va a poder darle sustento a su familia o no, si va a poder, eh, lo más básico, comprar medicamentos, tener un lugar donde vivir decentemente, por lo menos que haya una cama, que haya agua, o sea, lo más básico, muchas personas no lo pueden lograr, no lo pueden tener. Y es por eso que, por ejemplo, las cuestiones del narcotráfico han tomado tanta fuerza, ¿no? Y más que hacer una crítica destructiva, es tratar de entender por qué existe todo esto, ¿no? O sea, la epidemia de fentanilo, como le dicen ahora, tiene una razón de ser. Todas esas personas que están así ahora, que viven en las calles así por el fentanilo, ya estaban viviendo realidades muy duras. Por ejemplo, en Estados Unidos ya es muy sabido que hay una crisis inmobiliaria muy fuerte, no hay casas donde entran cuatro o cinco familias en una sola casa porque no pueden pagar una renta. Hay personas que son doctores, enfermeras, que tienen profesiones, maestrías, posgrados, ingenierías y están viviendo en sus carros. ¿Por qué? Porque la renta, la hipoteca no la pueden pagar, o sea, es una exageración y todo eso siempre lleva a estas situaciones, o sea, y eso es a lo que quiero llegar en la cuestión de Alex, o sea, Alex es un chico, si es un chico al principio, es un adolescente que está viviendo pues una realidad social, familiar muy, muy dura, de abandono, de desesperación, de pobreza, de abandono, y digo que el único ojo supervisor que tiene ahí es precisamente su supervisor, ¿no? De libertad condicional, que más que un supervisor, yo lo sentí así, es como este burócrata que está desesperado por que sus números no sean rojos, ¿no? O sea, como que esta visita que le hace a Alex es más como una cuestión de como evitar que la cague, no porque se preocupe por la vida de Alex, sino para que a él no lo vayan a despedir, ¿no? Para que él pueda como justificar su trabajo, seguir teniendo salario. Y fíjense, eso también es bien interesante porque eso habla mucho de cómo las estructuras del gobierno pues muchas veces están pésimamente planteadas, no tienen ni pies ni cabezas y las personas que trabajan ahí muchas veces ya no trabajan en eso porque es algo que les apasiona, porque es un motor de vida, porque realmente quieren ayudar a las personas, sino que lo hacen pues porque es su sustento, ¿no? Y entonces también se encuentran en una situación desesperada, tan desesperada que lo que les importa es mantener ese dinero, ese ingreso, más que ayudar, ¿no? Que ese es su trabajo. Un ejemplo así pues también es lo que pasa en El Guasón, ¿no? La película de Joaquín Phoenix. Me acuerdo mucho de esa escena donde está hablando. Entonces ella, la que era como su psicóloga, creo que era así, no me acuerdo si era psicóloga o trabajadora social, pero creo que sí era psicóloga. Y entonces le responde algo y él le dice, es que no me estás escuchando. Y ella como que tampoco lo escucha, le dice, ya vamos a terminar, o sea, dentro de 1 o 2 semanas van a cerrar este departamento, yo no voy a tener trabajo, casi casi yo no sé qué va a hacer de ti, pero es muy tu pedo. Y él le dice, bueno, ¿y entonces quién me va a escuchar? ¿Quién me va a dar los medicamentos? Porque él no tiene dinero para, ¿no? O sea, creo que deja ver como esos paralelismos, la situación también de muchos trabajadores. Por ejemplo, México está igual o peor, ¿no? No es raro ver que hay colegas míos trabajando en el sector salud y que atienden a 7 o 8 pacientes al día en su jornada laboral y que después los atienden dentro de 1 mes o 2 meses porque tienen que dar la atención a muchísimas personas, pero
pues, andar viendo a un paciente cada 2 o 3 meses porque no tienes el espacio para hacerlo, porque la agenda está llena todo el tiempo, ni siquiera tienes control de eso, pues no te permite trabajar con la mejor ética posible en realidad. Y también ellos están muy expensas de los contratos, o sea, también ahí las cuestiones de los sindicatos, de si se respetan a los trabajadores o no, de las condiciones laborales, si tienen prestaciones o no, también es una porquería, esa es la realidad. Pero bueno, eh, creo yo que ya con este primer abordaje que estoy haciendo, pues va quedando claro un poquito el contexto de Alex. Les repito, no es para justificarlo, mi intención nunca va a ser justificar a alguien así, pero la película permite abordar el probablemente por qué es así, ¿no? Y que no es solamente una cuestión tan simple como que le van a aplicar castigos cada vez que piense en violencia o sexo y entonces eso lo va a sanar porque no sé, es una cuestión que se ha armado a través de los años, de la sociedad, de la cultura de su familia y del mismo, ¿no? Pero bueno, se me acaba el tiempo. Si tienen dudas, comentarios, como ya lo dije, háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.